Bienvenidos a su programa La Mies Podcast. Estamos ya en el 2026. Este será el primer episodio del año. Un año nuevo, pero la palabra de Dios es la misma. Y la palabra de Dios me dice que sus misericordias son nuevas, no cada año, sino cada mañana. Y hemos llegado hasta aquí por su gracia, por su misericordia, por su amor. Hasta aquí me ayudó Jehová. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Si usted se une o nos escucha por primera vez, o nos ve en este caso ahora por primera vez, sea bienvenido. Aquí exponemos la palabra de Dios, tratamos de hablar sobre la sana doctrina, volver una vez más a esa senda antigua, a la sana doctrina que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que únicamente seremos libres cuando conocemos la verdad. El versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en otra porción de la Biblia dice: y seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. O sea, sin conocer al Hijo, no podemos ser verdaderamente libres, porque Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, esta libertad que conlleva muchos beneficios. Salmos 1 dice que somos bienaventurados. Pero esta libertad, ¿cómo la alcanzamos? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo conocemos el carácter de Jesucristo? Bueno, aparte de que lo podemos ver, encontrar en la Biblia, es importante saber, es importante reconocer y entender lo que la Biblia nos dice sobre el Señor Jesucristo. Parte de los beneficios es: no importa la vida que llevamos antes, no importa la vida que llevábamos antes, Él hace todas las cosas nuevas. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 1, para ser más preciso, en el capítulo 1 de Mateo, encontramos a 5 personas. 5 personas cuya vida antes era una vida lejos del Señor Jesucristo. De hecho, no solamente lejos, sino ni le conocían. 1 o 2 de ellas le conocieron por la reputación de Él, por las obras que Él hacía. Y decidieron seguir y tomar al Dios de Israel como su Dios. Y lo vemos en Mateo capítulo 1. Vamos a abrir la Biblia. En Mateo capítulo 1. Para tener más específicamente los nombres de estas personas. 5. Y en este caso siempre hablamos de David, siempre hablamos de Abraham, siempre hablamos de Juan, Pedro, los discípulos, pero en este caso vamos a mencionar 5 mujeres. La primera de ellas está en el versículo 3 del capítulo 1, donde leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. La persona de la que estamos hablando en este versículo es Tamar. Tamar venía de una familia disfuncional. En Génesis 38 encontramos la historia. Tamar venía de una familia disfuncional. ¿A qué me refiero con una familia disfuncional? A ella se le muere el esposo, le prometen otro esposo. Él se casa con el hermano del esposo que le fallece.
Este hace lo malo delante de Dios y también muere, y así sucesivamente, hasta quedar el último hijo, que se le promete y le dice: cuando crezca se te dará por esposo para que tengas descendencia. Pero no sucede así. Se les olvida la promesa, no quieren cumplir la promesa, o las razones que hayan sido, no le cumplen. Ella hace un acto, se acuesta con él, engaña al suegro, se acuesta con el suegro, tiene descendencia, y una vez ella encinta, el suegro, que predicaba justicia y ser justo, había hecho lo malo. Y no pensando en esto, dice, la acusa, ejerce un juicio, la acusa, dice: mátenla porque la ley dice así. Pero ella manda prueba y diciendo: el papá del niño es el dueño de estos artículos, y se los manda al suegro. ¿Y qué sucede? El suegro, a ver esto, dice: ella es más justa que yo. Una familia disfuncional. Ahora, la segunda persona la encontramos en unos versículos más adelante. Estamos hablando de la genealogía de Jesús. Este es Mateo 1. En el versículo 5 habla sobre Rahab. ¿Quién era Rahab? Todos sabemos la historia. La encontramos en Josué, capítulo 2, si no me equivoco. Era una mujer que la Biblia la describe como una ramera. Pero esta persona escuchó del Dios de los israelitas, de la fama que el Dios tenía, de ese Dios que abrió el Mar Rojo, de ese Dios que los sacó de un pueblo de Egipto que los tenía bajo esclavitud, los sacó de esclavitud a ser libres. Escuchó las obras de ese Dios, cómo los alimentó, cómo les dio de beber en el desierto, cómo los cuidó en el desierto, cómo destruyó a sus enemigos en el desierto. Y dijo y protegió a los espías y les hizo juramentar que ella estaría bien, que su familia estaría bien. Y así fue. ¿Y dónde termina Rahab en la genealogía de Jesús? Todo por un acto de fe, por una decisión de fe. ¿Quién es la siguiente persona? En el mismo versículo 5 encontramos a Ruth, descendiente de Rahab. Encontramos a Ruth, y de hecho de Ruth hay un libro entero. ¿Quién era Ruth? Era una extraña de las cosas de Dios. Era un mal ejemplo de religiosidad. Lo que hace la religión por nosotros, de hecho, es nada. Jesucristo es el único que hace por nosotros todo. De hecho, Él fue el único que murió por nosotros. El estilo de vida entonces que debemos llevar no es de acuerdo o apegado a la religión. Es de acuerdo al estilo de vida, al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Vámonos al versículo 6. Habla de la mujer de Urías. No se menciona nombre, pero todos sabemos quién fue la mujer de Urías: Betsabé. Una persona sin poder, una persona víctima de las circunstancias. ¿Por qué víctima de las circunstancias? Ella fue una persona dedicada a su marido, dedicada a sus cosas del hogar, sale a tomar un baño, pero alguien, el rey David, que dice la Biblia que era tiempo de guerra, el tiempo de guerra donde todos los reyes salen a la guerra, él estaba en su casa haciendo nada. Él estaba en su casa haciendo nada, no ocupándose de sus deberes como rey, no estando con sus hombres en el campo de batalla. Y él hace lo malo delante de Dios, y de nuevo todos conocemos esta historia. Lo importante aquí es de estas personajes que, víctima de la circunstancia, ahora es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la última persona de la que quiero hablar de la genealogía de Jesucristo? También todos conocemos a esta persona, de hecho es muy famosa. Su nombre es María. En el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Nuevamente, un acto de obediencia, un acto de fe, una persona que decide obedecer. No fue algo al azar. Ella conocía la Biblia, ella conocía la palabra de Dios, ella sabía que habían profecías por cumplirse. ¿Cómo lo sé? Lean la historia de cómo ella responde al ángel. María es una representante de todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ella, sin merecerlo, aún así fue escogida. Ella, sin merecerlo, aún así fue escogida. Y una vez escogida, ella decidió permanecer en su llamado, para que se cumpliese la profecía a través de ella. Obediencia, fe y decisiones de permanecer. Todas estas personas tomaron una decisión. Todas estas personas decidieron permanecer. Todas estas personas recibieron un beneficio grande de Jesucristo. ¿Cuál fue este beneficio? Entrar en su genealogía, entrar en la tierra prometida, ser parte de la familia de Dios, como Jesús mismo nos llama a nosotros. Primero a sus apóstoles les llama discípulos, después les llama mis amigos. Después dice, nos llama familia, somos coherederos con Él, somos familia de Él, somos hermanos de Él. Estos son los beneficios de la fe, de creer, de permanecer en Él. La Biblia dice que el injerto, que somos nosotros, tiene que permanecer. La rama tiene que permanecer en el olivo. ¿Para qué? Para que dé fruto. La Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Fuera de Él no llevamos fruto. Fuera de Él no somos amigos. Fuera de Él no somos bienaventurados. No hay bienaventuranza. Fuera de Él no hay tierra prometida. Fuera de Él, sin permanecer en Él, entonces no hay una amistad con Dios. No hay una relación con Dios. No somos coherederos de las promesas que se le fueron hechas al Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? No importa si nuestra familia fue una familia disfuncional. No importa si nosotros mismos hemos llevado una vida de pecado. No importa si nosotros mismos somos o fuimos extraños a las cosas de Dios, o aún si somos extraños a las cosas de Dios. Porque podemos ser cristianos, entre comillas, pero vivir una vida de religión, no una vida de verdad, de acuerdo al Evangelio del Señor Jesucristo. No importa. Eso nos hace no ser merecedores de la gracia, pero no importa, porque aún sin ser merecedores, la Biblia dice que es por fe, aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo, sin merecerlo. Aún así somos elegidos, sin merecerlo, aún así somos llamados, sin merecerlo, aún se nos otorgan todos los beneficios de aceptar, de permanecer y de regocijarnos en algo que ya fue hecho, que ya se nos ha sido dado, el sacrificio del Señor Jesucristo. Hay una tierra prometida, hay una tierra prometida, hay una tierra donde fluye leche y miel, donde dice la Biblia que no habrá necesidad de sol, porque su resplandor, su luz, es la única necesaria para alumbrar todo. Pero es por fe, caminando y permaneciendo en Él por fe. Es entonces que alcanzamos las promesas, es entonces que entramos a la tierra prometida, únicamente por fe. Un año nuevo, pero la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? Pero Él dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tan solo escuchamos su llamado, si tan solo escuchamos su llamado, Él entrará y cenará con nosotros. Sí, es cierto, hay enemigos, pero también hay una promesa. Dice que Él pondrá la mesa, Él servirá la mesa. Dice, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge nuestra cabeza, Él nos da reposo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ese es un beneficio, no que nos quitará del valle de sombra, pero cuando pasemos, cuando atravesemos el valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Él es nuestro protector, Él es nuestra guía, no que no pasaremos por tribulación. A Pedro le dijo, hey, pidieron tu alma para azotarte, pero confiad. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. No importa por dónde pasemos, no importa cuál sea la tribulación, esto solamente es por poco tiempo, para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, crezca, sea probada, crezca, para que nuestra obediencia sea genuina, para que nuestro amor sea demostrado que es genuino, que permanecemos en Él. Cuando nuestra fe es genuina, cuando nuestra obediencia es genuina, entonces se cumple y podríamos cumplir lo que Pablo dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Y hay una lista. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Lo encontramos en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1. Todas estas personas que permanecieron y creyeron y obedecieron a la palabra, aún sin conocerlo, conocieron la reputación del Dios de Israel y quisieron a ese Dios como su Dios. Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Este es el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a nosotros. Y este es el Hijo que aún nos llama. Él viene pronto, su venida está pronta. No le tomemos por tardanza, dice la Biblia, porque Él viene como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Pero, ¿estamos listos? Porque en la Biblia habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes. Dice 10 vírgenes. Pero 5 estaban listas, 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. No estaban listas. Vuelvo y repito, Él está a la puerta y llama. Pero la oportunidad se cerrará pronto, porque Él pronto viene por su iglesia. El día aceptable, dice la Biblia, es hoy, no mañana. Nadie es dueño del mañana. El día aceptable es hoy, no mañana. Una vez más, prestemos atención. Prestemos atención cómo está el mundo, cómo está alrededor. Las guerras se multiplican. Países que no habían peleado con nadie por mucho tiempo ahora están peleando con los vecinos. La maldad de la gente se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado como en los días de Noé, dice la Biblia. Miremos a nuestro alrededor. Mateo 24, las señales de los últimos tiempos se intensifican. La tierra gime, la tierra clama. La Biblia dice, el Espíritu y su esposa dicen, ven. Él no retrasa su venida, mas simplemente espera por nuestra decisión de aceptarlo. Y no solamente de aceptarlo, porque ese es un ejemplo vano de religiosidad, que predican el aceptar a Jesús y ya somos criaturas nuevas. No, dice que no solamente es aceptarlo, sino llevar fruto. No solamente es aceptarlo, sino llevar fruto, pero no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él.
pidamos que Él escudriñe nuestro corazón, examinémonos a nosotros mismos y cambiemos y volvamos a Jehová y volvamos a Jehová. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo episodio. Gracias por su atención.